21 horas puntualmente arrancamos Puntos de Vista por C9N, hoy con un tema muy interesante e importante para todos los padres de familia que tienen chicos de 0 hasta inclusive 15 años o más inclusive. Estamos con una profesional en el área de nutrición, del área materno-infantil. Ya le damos la bienvenida y también les invitamos a ustedes a participar del otro lado de la pantalla a través de los mensajes de textos, también fotografías, videos que quieran también compartir con nosotros acerca de un caso que quieran consultar con la profesional del área. Estamos en compañía de la licenciada Rosana Molas, quien es licenciada en nutrición con énfasis en materno-infantil. Licenciada, muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar por ustedes, a la teleaudiencia. Entonces acá dispuesta a ir conversando un poco, hablando de lo que es la nutrición pediátrica, la nutrición infantil, para ahondar de por ahí en algunos temas que son un poco tabú, sí, o que por ahí pasan por alto muchas veces a toda la población, y ir dando un poquito de lo mejor, educando, que es el trabajo del profesional nutricionista. Hacer educación en nutrición es el principal trabajo del profesional. Exactamente. Y antes de meternos de lleno a este tema, el tema justamente de la obesidad en niños se ha aumentado pero drásticamente en los últimos años, licenciada. Eso es lo que más preocupa, por sobre todo a los profesionales del área de salud, porque no hablamos solamente de lo físico, sino que también estamos hablando de la salud de ese niño, de esa niña. Tenemos que entender que la obesidad es un trastorno metabólico. Hay problemas endocrinológicos, hay hormonas, hay cambios, ¿sí? Y cuanto más temprano empieza, ¿sí?, más problemas a temprana edad van a surgir, que es lo que hoy en día estamos viendo en una cantidad de chicos. Nosotros teníamos anteriormente a la pandemia una población de casi el 40% de sobrepeso y obesidad a nivel país, según las últimas estadísticas que eran del 2014, 2016 más o menos, ¿sí? Sí. Hablando, sí, mal y pronto, de acuerdo a lo que vemos en consultorio con los pediatras que van pasando pacientes, de acuerdo a lo que vamos viendo, yo te decía en números rápidos, de 10 pacientes por ahí que uno ve en un día, entre 7 y 8 tienen sobrepeso o obesidad. Y de ese 7, 8 sobrepeso y obesidad, otra vez hay un buen porcentaje de chicos que están presentando, por ejemplo, insulinoresistencia, que es una prediabetes, ¿sí?, que es una prediabetes, y nosotros hoy vemos niños, y eso normalmente se veía en adultos, se veía o en gente que tenía una obesidad muy marcada, allá por los 25, 30, 35 años, hoy estamos viendo en niños y en niños pequeños inclusive. ¿De cuántos años aproximadamente promedio? Yo te puedo decir que yo vi chicos de 4 años, inclusive 3, 4 años, haciendo resistencia a la insulina, y uno empieza a indagar, porque en nutrición, como yo te decía, hacemos mucha educación y tenemos que escarbar y encontrar un poco qué es lo que se está haciendo de mal para tratar de ayudar y corregir con lo que se tiene en la casa, con las herramientas de la casa, ¿sí? No es solamente entregar un plan nutricional muchas veces y decirle al paciente, esto hace, porque esto que hacemos o esto que le damos al paciente es algo irreal muchas veces. Sí, hay por ejemplo algunos alimentos que son difíciles de conseguir o algunos que son muy caros también. Entonces hacer la bajada en cada hogar, entender cómo se da la situación en ese hogar, para saber qué ayuda, qué opciones le podemos dar para que el paciente, para que la mamá por sobre todo, o la abuela muchas veces que viene a la consulta, pueda hacer esa comida para todos en la casa. Sí. No solamente para el niño, porque muchas veces el adulto dice, me pongo dieta o me empiezo un plan nutricional y elaboro mi comida aparte, esto es. Pero cuando son chicos, están a cargo de, esa persona a cargo de es la que tiene que entender los cambios que se hacen y tiene que implementar para toda la familia. Sí. Ahí vemos resultados en los niños. Exactamente. Y tampoco la obesidad y el sobrepeso en niños es algo que nosotros podemos solucionar en el momento. No decimos, necesitamos que baje tanto. No se trabaja así. Con los niños se trabaja de una forma totalmente diferente. Nosotros vemos avances en cuanto a objetivos, pero los objetivos no siempre o muy pocas veces van con relación al peso. No buscamos que bajen kilogramos, sino subir en talla o mejorar hábitos nutricionales, dejar un poco más de televisión, que caminen o que hagan algún tipo de actividad física. Son esas estrategias las que vamos buscando con los niños, no es solamente el descenso de peso o pérdida de masa grasa. En ese punto, por ejemplo, licenciada, sabemos que el tema de la vida sedentaria que tuvimos durante el encierro, durante muchos meses en nuestro país y también en muchos otros países, ha provocado que se aumente la cantidad
de niños con obesidad, pero pasemos al otro extremo. También se han presentado niños que padecen, por ejemplo, de anorexia en estos últimos meses. Tenemos mucho, la población adolescente, la población de 12, 13 años, justamente en la adolescencia sabemos que los chicos empiezan a cursar también con cambios hormonales. Es importantísima la relación que tienen con el otro, la socialización que se va dando, y todo eso se cortó durante un tiempo grande. Y esto, de acuerdo al medio, en la casa, cómo se veía y cómo se vivía cada realidad, hizo que afloren una cantidad de trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia en niñas. Está más marcado, pero también se ven niños. También se ven niños, ¿sí? Y es como que ese lado de la pandemia no se comenta mucho. Como hablábamos, es obesidad, sí sabemos, es algo grande, se ve, pero estos trastornos que trajeron, aparte que tienen mucho que ver con el tratamiento psicológico, que van acompañados con el tratamiento nutricional, no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar sí o sí en conjunto para sobrellevar, ¿sí? Muchas veces inclusive necesitando apoyo de un psiquiatra, con el pediatra de cabecera también atento, entonces para ir viendo y evaluando cómo va pasando este pacientito, esta pacientita, para ir mejorando, ¿no?, de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Licenciada, la importancia de cuidar la alimentación de los niños y niñas, especialmente en edad escolar, por ejemplo, porque hay muchos padres, por ejemplo, que tienen la mentalidad de que no, es muy niño, es muy niña todavía, puede comer lo que quiera, inclusive le dan la potestad de elegir alimentos como, por ejemplo, golosinas, y le dan la libertad de poder consumir lo que quiera prácticamente. ¿Es así o no el tema de la alimentación en los niños? No, para nada. Es más, sabemos que genéticamente, inclusive si antes de justamente todo lo que es embarazo, mamá y papá se tendrían que estar cuidando. Así que hacer la planificación como se debe, y dentro de esa planificación incluye una alimentación saludable para que lo que le pasemos en genes a nuestros niños sea algo mejor, que es algo muy hipotético, algo muy lejano, algo muy surrealista pensar de por ahí eso. Pero entonces tratar justamente de socializar con las mamis embarazadas para que durante el embarazo hagan una buena alimentación, para que afiancemos los conocimientos en lactancia materna durante el embarazo, para poder hacer una lactancia como se debe, y ahí está nuestro primer alimento. La leche materna es nuestro primer alimento. Ahí estamos iniciando una alimentación como se debe en ese niño o en esa niña, ¿sí? Si en las primeras horas de vida recibe pecho materno y durante los 6 primeros meses lactancia materna exclusiva, ahí estamos haciendo una alimentación o iniciando, como te decía, una alimentación correcta. A los 6 meses abarcamos la etapa de lo que es alimentación complementaria. En niños o en pediatría dividimos o segmentamos un poco la alimentación también de acuerdo a las etapas de crecimiento. Y ahí arrancamos con lo que es alimentación complementaria. ¿Y qué es lo primero que le vamos a dar? ¿Y qué tenemos que observar en ese chico o esa niña si está preparado a los 6 meses o no para arrancar nuestra alimentación complementaria? Los 6 meses es un número de acuerdo a cada característica del niño. No, hay niños que están preparados a los 6 meses, hay niños que pueden estar preparados un poquito antes, hay otros que están preparados después. Entonces, corroborar todo eso con el pediatra para poder arrancar la alimentación y sugerir la lista de alimentos y de acuerdo al orden de por ahí que vamos a hacer el inicio. ¿Cuánto es el tiempo recomendable para una madre dar de amamantar a su bebé, licenciada? Lactancia materna exclusiva 6 meses y lactancia materna hasta los 2 años de ser posible. ¿Sí? 2 años. Después hablamos de una lactancia a continuación que se puede seguir. La leche materna nunca, hace poquito salió un estudio nuevito, la leche materna no deja de ser nutritiva después de los 2 años, y que después de los años sigue siendo nutritiva, se puede continuar. Es un tabú muy grande que se llegue inclusive hasta los 2 años. Llegar hasta los 2 años es... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo, por ejemplo, me crié, o sea, soy del interior, y existe, por ejemplo, esa mentalidad de que supuestamente a partir de los 2 años ya prácticamente la criatura está alimentándose de la sangre de la mamá. Es lo que algunos, por ejemplo, porque inclusive dicen que cambia el color. Yo no sé, porque no seguí muy de cerca, por ejemplo, el caso de las madres, pero existe también ese tabú, ese mito de que supuestamente a partir de los 2 años la leche materna cambia. Ya le consume toda la mami, o ya es solo agua, no le sirve para nada. Bueno, hoy que tenemos pandemia sabemos que la leche materna sigue pasando anticuerpos, sigue teniendo nutrientes y sigue siendo importante. Yo tengo en mi tercera hija en este momento 2 años, 3 meses dando lactancia materna. Así que te dije, voy a tocar lactancia materna sí o sí porque soy pro lactancia, o me considero, está mal dicho decir pro lactancia, porque en realidad
todos los profesionales de la salud tendríamos que apoyar y estimular lo que es la lactancia materna. Pero sí, sabemos que el conocimiento es diferente a cada persona. Entonces necesitamos profesionales capacitados en lactancia materna para que nuestras mamis sean capaces de sobrellevar la lactancia materna, porque muy diferente a lo que todo el mundo cree que es color de rosa, no es así. ¿Sí? Es bastante difícil, es complicadita, pero es totalmente solucionable. Pero lo ideal es que llegue por lo menos hasta los 2 meses, y a los 2 años, perdón. Sí. Y el porcentaje en el Paraguay hasta los 2 años es el 15%, 10%. Es un porcentaje muy bajito de mamis que estiran su lactancia materna. Justamente usted mencionaba, licenciada, los alimentos que se le recomiendan a los niños a partir de los 6 años, pero ya que usted menciona de que la leche materna sigue siendo importante para el niño y la niña, también la madre me imagino que tiene que cuidar su alimentación al respecto. Sí, mamá tiene que seguir acompañando muchas veces, no solamente una alimentación saludable, sino muchas veces suplementación, ¿sí? Con vitaminas y con minerales, que es necesaria para esta etapa. ¿Por qué? Porque hoy en día no solamente la mami está en casa, tiene la demanda muchas veces de otros hijos, de otro trabajo, de otras actividades, y mantiene su lactancia materna tirando. Entonces es cuidarle también a la mamá para que ella esté bien nutrida, para lo que esté pasando y esté dando sea también algo nutritivo, ¿sí? Y ahí sí es que vamos a entrar en el cuestionamiento de una cantidad de puntos, o mamás adolescentes que están dando de mamar y necesitan un aporte extra, ¿sí? En cuanto a lo que van a necesitar, y cuidarles todavía mucho más porque siguen en etapa de crecimiento, o de repente mamás que no están bien nutridas. Bueno, esos serían casos específicos. Pero las recomendaciones generales son estirar hasta los 2 años, porque los nutrientes están presentes en la leche materna. Y una vez que el niño, la niña va creciendo, licenciada, ¿cuáles son, por ejemplo, los alimentos recomendables a darle, por ejemplo, a los niños que van a estar dejando de mamar? ¿Cuál es el cambio que se da en la alimentación en ese tipo de casos? ¿Qué se les recomienda normalmente a las madres para poder reemplazar la leche? Se arranca normalmente con los alimentos más naturales, frutas y verduras, ¿sí? Y ahí tener mucho en cuenta. ¿Compotas podría ser? Podría ser, sí. Hoy hay varios métodos, pero hablamos normalmente del tradicional, porque es lo que las guías alimentarias también más indican. ¿Qué es lo que viene ahí? La textura, tener en cuenta. Y sería que sea una textura blanda, una textura que siempre se pueda aplastar entre los deditos, ¿sí? Una textura que el niño pueda jugar con la lengua y que no se le quede pegoteado en el paladar, ¿sí? Puede ser pisado con el tenedor, puede ser rallado, puede ser raspado con la cuchara, pero esa es una textura acorde a lo que el niño va a estar iniciando, ¿sí? Puede ser en trocitos pequeñitos, pero siempre que la textura sea algo que se aplaste entre los dedos, ¿sí? Lo ideal es, si no se tiene el conocimiento, si no se tiene la práctica, utilizar siempre la papilla para empezar la alimentación durante este periodo, hasta los 6 meses, y ir haciendo el proceso. El niño aprende, ¿sí? El niño va aprendiendo, así que nosotros no podemos pasar de una papilla a algo sólido directamente, porque el niño no pudo aprender nunca el jugueteo con la lengua que tiene que hacer, o la masticación que va a tener que ir haciendo. Entonces eso es algo que tenemos que ir aprendiendo para evitar justamente algún tipo de atragantamiento, y por supuesto estar siempre pendiente. Come muchas frutas en casa, el niño no va a comer. ¿Sí? Si no se hace normalmente una media mañana, si el niño no ve que papá y mamá comen, no va a comer. Y estos chicos que tienen selectividad alimentaria muchas veces está potenciado con la vista al celular, o la vista en el teléfono, o estar pendiente de la tele. Entonces uno le pone 3, 4, 5 alimentos, pero el niño solo va siempre al que quiere. Y con el tiempo papá y mamá dejan de ponerle ese alimento, esos otros alimentos. ¿Por qué? Porque le ponen el que más le gusta, les ponen el que le atrae. Y ya dejamos de ofrecer los demás, porque se tira, porque se queda de balde, porque nadie come, una cantidad de factores. Entonces el niño se vuelve cada vez más selectivo, más selectivo, más selectivo. Entonces llegan muchas veces al consultorio y es, solamente quiere este y este producto. ¿Y qué hago con él? Bueno, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Qué estamos haciendo? Y es ver un poquito ahí. ¿Y qué podemos hacer? Y no podemos hacer nada drástico, no es sacarle del todo. Sácale esto, dale el otro, ponle lo otro, porque con los niños no se trabaja de esa manera, no nos están entendiendo. Entonces ahí es donde hacemos el trabajo de a poquito, es prueba con esta textura, pruébale de esta forma, dale con forma, sácale eso y ponele esto. ¿Sí? Entonces ahí jugamos un poquitito con las técnicas de por ahí que tenemos como herramientas que tenemos, que hoy en día los papás tienen al entrar en internet. Pero muchas veces dicen, pero no me funciona nada. Entonces ponete firme. Necesitamos firmeza en papá y en mamá, y no retrocedan, porque ellos como que nos van midiendo un poquitito también el aceite. Y si hasta los 3, 4 años llegamos y no les seguimos ofreciendo y ellos hacen lo que quieren,
Y vamos a llegar probablemente a la adolescencia y la adultez sin comer frutas y verduras y con la selectividad alimentaria. Es que hay un término inclusive que hasta hoy en día utilizamos con los niños que se dice el famoso mitad tabú. Yo creo que prácticamente eso de tabú ya quedó en el pasado porque ahora los niños nacen con un chip totalmente distinto prácticamente a generaciones anteriores que son tan vivos, pero están allí pendientes de todo lo que pasa alrededor y ellos, como bien lo decías, licenciada, el tema de ser ejemplos también para ellos en la casa, si es que ellos nos ven ese ejemplo de poder consumir frutas y verduras, obviamente que no les van a hacer también esa necesidad. Y tenemos que entender que las frutas y verduras nos aportan nutrientes. Nosotros tenemos grupos de alimentos. Están los energéticos que los niños necesitan, ¿sí? Ellos necesitan un poco de pan, ellos necesitan un poco de pastas, necesitan papa, necesitan batata, necesitan la harina de maíz. Estos son alimentos energéticos que tienen que estar presentes porque ellos necesitan quemar calorías. Ahora que tenemos dieta de moda en los adultos, muchas veces decimos, no, yo no quiero que se coma pan en mi casa, yo no quiero que se coma harina en mi casa, no le voy a dar. Y los niños necesitan, más todavía si son chicos con mucha actividad física, necesitan un aporte de alimentos energéticos. Ahora, de que podemos seleccionar de dónde venga ese aporte energético, podemos seleccionar los mejores, podemos, ¿sí? Necesitamos también que esté la proteína. Y ahí viene el otro punto, el costo de la carne. Carísimo. El costo de la carne. ¿Cómo doy proteínas si tengo 5 o 6 hijos? ¿Sí? ¿Cómo llego a la cantidad de proteínas si lo que pongo en la olla es chiquitito y no llega a todos? Sí. Bueno, pero el huevo también subió. Bueno, de por ahí la carne de cerdo es un poco más económica o buscamos que estén el pollo, pero para no dar pollo todos los días, también. Las legumbres tienen que estar presentes, la combinación de legumbres con cereales, legumbre con arroz, es una combinación importante, sí, que aporta buena calidad de nutrientes. En ese sentido, por ejemplo, disculpame que te sí. interrumpa, yo por ejemplo particularmente en estos días me acabo de dar cuenta de que hay una gran variedad de legumbres, no solamente el poroto, y uno se ve prácticamente forzado a tener que rebuscarse en otros tipos de alimentos que aporten proteínas al cuerpo y allí es donde uno empieza a experimentar, a rebuscarse y había sido que aparte de que tenemos porotos de todos los colores, también hay otros tipos de legumbres, sí, que son muy deliciosos. Sí, está la lenteja. Sí, es riquísimo, sí, es riquísima, tiene un buen costo, es fácil de preparar, hacer una cantidad de preparaciones con ella, ¿sí? El aporte de semillas también es importante, nos aporta nutrientes y no estamos acostumbrados a utilizar en nuestra alimentación semillitas, semillas, ¿sí? Entonces, con eso podemos llegar a las proteínas, los lácteos, niños, tengan obesidad o no tengan obesidad, y esto es algo que insisto muchísimo hasta con mis alumnos, hasta los 5 años no damos leche descremada. Lo ideal es la leche entera. Ajá. Leche entera, porque los beneficios que nos aporta esa grasita de la leche entera, en cuanto a vitamina A, en cuanto a vitamina D, es importante. Entonces que estemos ahí pendientes que sea leche entera, porque muchas veces papá y mamá toman la descremada por indicación y el niño automáticamente... que a partir de los 1 año puede consumir las leches en cartón sin problema, no hay necesidad que sea maternizada, no hay necesidad que sea en polvo. A partir del 1 año de edad podemos consumir leche de vaca en cartón o en sachet, pero entera, que no sea la descremada, a menos que no haya indicación específica por la deslactosada por algún tema, que es diferente descremada a deslactosada. Ajá, sí, totalmente. Son cosas diferentes totalmente, sí, pero tenemos que aclarar un poquitito. La descremada bajamos un poquitito lo que es aporte de grasas y en la deslactosada le saca la lactosa, que es el azúcar de la leche. Ajá. Que son para casos específicos, ¿no? Que voy a arrancar nomás tomando la deslactosada, sí, porque me sienta mejor o porque por ahí ya me dieron lo a mí, no. Lo ideal es que sea la leche entera hasta los 5 años. Muy importante eso, licenciada. Y haciendo un paréntesis nada más de todo esto y hablando de alimentos para los niños, el día de hoy salió a la luz un caso que ocurría en la ciudad de Hernandarias, no sé si usted está al tanto, una niña de tan solo 3 años que se atragantó con un pedazo de chocolate. Afortunadamente logró salvarse la vida porque prácticamente ella no respiraba. El tema de darles chocolates, alimentos sólidos, inclusive a los niños de 3 años, ¿es recomendable o no? Porque aparentemente no, según lo que indica este caso. El tamaño, la textura, que es algo de lo que hablamos, que es súper importante, que los niños no estén solos, ¿sí? Que estén atentos a lo que coman, son puntos, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Puede ser algo sólido, pero el tamaño en que se le dio, o si ella tenía la barra completa, o si de por ahí era
como puede ser, por ejemplo, chocolate pero bañado, que tenga semilla, sí, que tenga maní o que tenga almendra, que sea algo que sea bañado. No estoy al tanto de cuál era la forma, pero todo lo que tenga forma redonda es más fácil broncoaspirable y que se quede y que cueste un poquito más que pase. Entonces ahí es donde vamos observando la forma y lo que vemos, ¿sí? A los niños hasta los 1 o 2 años vemos, por ejemplo, maní, pororó, ¿sí? Que son todas aceitunas, todas que tengan la forma que tenemos que tratar de evitar o si no, ir cortando y enseñando cómo se tiene que ir comiendo. No sé cómo habrá venido el caso específico, porque tanto adultos como niños estamos predisponentes en algún momento si comemos o mordemos mal o tragamos muy grande algún atragantamiento. Aquí viene el otro punto. La educación de la familia, que es lo ideal que siempre se tenga en cuanto a primeros auxilios, en cómo reaccionar cuando vemos a alguna persona que se está atragantando. Las posiciones, los golpecitos, cuando ya no se llega a nada, dónde tenemos que tratar mental. Entonces, primeros auxilios que normalmente en la tele están pasando, justamente profesionales. Bueno, están viendo profesionales, estaba afuera. La trabajadora le logró ayudarle. Y ahí tendríamos que ver el tamaño, la porción, qué porción, sí que hay una cantidad de factores que se pueden dar. ¿Sí? Que hay que tener en cuenta. Que hay que tener en cuenta cuando uno está con niños. Sí. Tan pequeñas. Cuando uno está con niños, para 3 años, es chico todavía. El tamaño del esófago, cómo está masticando, la porción de la comida que le damos, todo eso tenemos que tener en cuenta para ir avanzando y siguiendo con la alimentación justamente. Y por sobre todo saludable. Vamos a decir chocolate, justo era chocolate, pero no sabes si justo era la única vez que le daba en el momento, si era algo. ¿Sí? Entonces, no pasa solamente con los alimentos, inclusive, licenciada, porque conozco casos y casos, es más, inclusive mi hermanito cuando tenía 2 años de edad, una moneda, me sorprende justamente lo que decía usted del tema de lo redondo, y prácticamente cualquier cosa se le llevan a la boca a las criaturas. En un momento de descuido ya están atragantados con cualquier monedita, botoncito, lo que sea que... Los chicos experimentan hasta los 2 años más o menos por medio de los primeros meses, más todavía por medio de la boca, ¿sí? Por medio del gusto. Entonces todo lo que hay van a llevar a la boca. Entonces, inclusive, antes de iniciar alimentación complementaria, nosotros tenemos que estar pendientes porque el atragantamiento se puede dar, ¿sí? Hasta los 6 meses tienen algo que se llama el reflejo de extrusión, que es empujar un poquito la lengüita hacia afuera, que es como un mecanismo de defensa, llamando así mal y pronto, que está presente. Después ya no. Entonces, pues el niño aprende a comer y lo que encuentra va a meter en la boca. Entonces, tenemos que estar pendientes porque cualquier cosa que vaya a llevar a la boca puede ocasionar un atragantamiento. Bueno, y queremos también darle participación a nuestros televidentes. Hay ya varios mensajes que nos van llegando. Repetimos, el número es el 0985-625-000. Ustedes que están del otro lado de la pantalla, en cualquier parte del mundo, pueden comunicarse con nosotros al servicio de WhatsApp. Entonces, 0985-625-000. Y vamos leyendo ya los primeros mensajes que dice: buenas noches, punto de vista, una consulta a la doctora. Mi hijo tiene 7 añitos y no me quiere comer ninguna clase de comida con verduras, ni guisos, ni caldos, solo me come fideo hervido, arroz con queso, yogur y milanesa de pollo. Estoy muy preocupada que no quiera las otras comidas. Él es muy flaquito, es necesario llevarlo a una consulta con una nutrióloga o darle solo vitaminas, aunque ya le di hasta remedios para bichos. Ni aún así me come, doctora. Gracias, soy de Capiatá, la señora Gloria. Muchísimas gracias, Gloria, también, que se puso en contacto con nosotros. Y es un caso muy común. Muy común, así mismo. Así, Gloria, así como venía diciendo, ahí tenemos que trabajar en casa, tenemos que trabajar todos, ¿sí? Mientras que le sigas ofreciendo solamente lo que quiere, esto va a continuar y va a ir potenciándose, va a ir empeorando, ¿sí? También hay que analizar cómo se está comiendo en casa. Si todos en casa comen así, o el resto come verduras, el resto come frutas, y hasta qué punto cedemos como papá o mamá durante ese pequeño chantaje que nos hacen del no quiero o quiero esto comer. Entonces, ir de a poco buscando diferentes formas, muchas veces o el soufflé o dándole de otra forma, o esto es aquí, vamos a tratar. Lo ideal es que nunca la comida sea chantaje, ¿sí? Como si es que me comes esto y hacemos esto que te gusta. Lo ideal es que eso no se dé, pero hay momentos en que necesitamos poner pausas, necesitamos poner límites, y de por ahí sabemos que hay cosas que el niño, que no sea la actividad física, es lo que siempre les pido a los padres, que no sea chantaje con actividad física, pero hay algo que el niño quiera hacer
y que nosotros tenemos que empezar a transar, no como chantaje, pero a empezar a transar para tratar de probar y por sobre todo que vea con el ejemplo, ¿sí? No es algo que se va a conseguir rapidísimo, Gloria, es algo que vas a tener que trabajar, pero sí es importante que en algún punto le lleves a alguna consulta nutricional, porque si vos decís es flaquísimo, hay que evaluar su talla, hay que evaluar su peso, ¿sí? Porque como son niños, no es solamente el peso lo que nos importa la evolución de la talla. ¿Sí? Si él está creciendo bien, hay que analizar, abreandarle un poquito el panorama de los alimentos, pero vamos bien. El problema sería si la talla ya está muchas veces detenida y es flaquito y nuestra talla se está trazando, ahí sí muchas veces necesitamos alguna suplementación o algún apoyo más rápido para no perder tiempo en lo que es crecimiento y desarrollo. Algo muy común también que suele ocurrir, licenciada, es que, por ejemplo, uno no quiere acceder al chantaje, como bien lo decías, del tema de la alimentación y le deja al niño sin comer, por ejemplo, dice, déjale que no coma, ya cuando tenga hambre va a comer. ¿Eso también es aconsejable, recomendable? Cuando ya probamos varias veces varias cosas y pasamos por varias etapas, sí, hay veces liberamos un poquitito, sí, pero no es que liberamos mucho, por eso que te digo, está todo medido y depende hasta qué niño y de qué peso, de cómo hablamos, hay una cantidad de factores que vamos evaluando. Déjale un poquitito, esto es lo que hay y esto es lo que hay. Pero la mayoría de las veces somos las mismas mamás o la persona que está encargada del niño, que es lo que pasa mucho, que no quiere berrinche, que no quiere problema, y entonces la persona encargada le da solo lo que le gusta. Entonces nunca llegamos a ese punto del equilibrio donde tenemos que tratar de transar con el niño. Otro punto que mencionaba también la señora Gloria es que le dio remedios contra los parásitos. ¿Influye o no los parásitos en el niño, en la niña, en cuanto a la alimentación? Porque es algo que siempre se maneja, por ejemplo, cuando un niño no quiere comer, dicen que podría tener parásitos. Normalmente, que es lo que normalmente hay estudios que avalan esto también, es que cuando tienen muchos bichitos, sí, que es normal que anteriormente en la escuela se desparasitaba una vez al año. Con este tema de la pandemia, 2 años prácticamente los niños tampoco se desparasitaron. Empezó el año pasado empezó a full, fin de año más o menos tuvieron con desparasitación, eso sé, pero se dejó bastante de lado y el cuerpo tiende más a pedir hidratos de carbono. Dentro del intestino nosotros tenemos nuestros bichitos buenos y nuestros bichitos malos, ¿sí? Sí. Cuando está sobrepoblado de bichitos malos, ¿sí?, el cuerpo pide más dulce, pide más hidrato de carbono. Entonces muchas veces a los niños eso le pasa, tienen los bichitos sobrepoblados, aquellos bichitos que no nos aportan beneficios, y justamente los que nos tienen que aportar beneficios, los que desdoblan las fibras de las frutas, de las verduras y nos van a crear beneficios en tanto para la defensa, para el crecimiento, para que tengamos un buen intestino, no están presentes. Entonces tenemos que evaluar también ese proceso para hacer la desparasitación y después arrancar de a poco una alimentación saludable. Pero nuestro mayor énfasis cuando los chicos están con la selectividad de hidratos de carbono complejo, que ahí se ve bien, es hidrato de carbono complejo, que son fideo, arroz, ¿sí?, las frituras, tienen un poco panificados, es apuntar a las frutas y las verduras en formas diferentes, ¿sí? Si nosotros le ponemos al niño tomar la manzana y la manzana entera pelada, probablemente no me acepte. Pero si yo le pelo la manzana, le doy en alguna formita o empiezo a ver en alguna tortita, ponerle, en prepararle en casa alguna torta de naranja, alguna torta de manzana, son pequeños pasos, sí, pequeños pasos que podemos ir utilizando para que vayamos mejorando de a poco, ¿sí? Vayamos mejorando de a poco, ¿sí? Y fideo, era fideo solamente un tipo de fideo el que le gustaba, bueno, voy a cambiar a otro fideo. Y a ese fideo le voy a poner un poquito de verduritas y voy a ir guisando de a poco. Entonces ir de a poco cambiando eso para no hacerlo tan drásticamente. Para ir consiguiendo beneficios. Para ir consiguiendo beneficios. Bueno, más mensajes que nos llega al 0985-625-000. Dice lo siguiente: hola doctora, ¿qué puedo hacer? Mi hijo está muy gordo, tiene 6 años y su ropa tengo que comprar para 14 o 16 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién tengo que consultar? Dice esta persona. Mami, primerito tenés que consultar con el pediatra, ¿sí? Pediatra cabecera o pediatra, ¿sí? O en todos los centros de salud hay pediatría y en la mayoría de los centros de salud, hoy en muchos hay nutricionistas, consultan cuál podés consultar con una nutricionista, si tenés seguro, dentro de tu seguro hay nutricionistas probablemente, y a quién le podés llevar, ¿sí? Entonces ir a hacer la consulta para que se le haga la evaluación, para que te ayuden justamente con todo que conversábamos, cuáles son los alimentos
alimentos que tenés que ir evitando, que de por sí van a ser los hidratos de carbono, los jugos en caja que normalmente vemos y la gaseosa como alimento de primera en la familia, ¿sí? En vez de las frutas y las verduras están los jugos en caja. Ir sacando esos alimentos muy procesados, mami, y llevarle al control para poder seguir ese proceso. ¿Por qué llevarle al control? Porque muchas veces lo que dice papá y mamá en casa es como que los niños le tienen ahí en jaque y no aceptan mucho, pero cuando van al profesional y escuchan de una tercera persona y se hacen los controles con la tercera persona y se van buscando los cambios, se van consiguiendo, se van consiguiendo. Estás a tiempo, mami, él es niño, ¿sí? Así que hay que ir trabajando con él este proceso. Licenciada, en ese punto, por ejemplo, ¿en qué momento uno tiene que estar, o sea, activarse la alerta de consultar o asistir a un profesional cuando tiene un niño con algún tipo de enfermedad, o sea, un tipo de trastorno en cuanto a la alimentación? La agenda pediátrica, la agendita de vacunación que tienen la mayoría de las mamis que da el Ministerio de Salud, ¿sí? Tiene en la zona del medio o en la zona de atrás las curvas de crecimiento, ¿sí? Para las curvas de crecimiento lo que necesitamos es peso y talla. Entonces, cuando le llevan al pediatra, le toman el peso y la talla y le piden que evalúen por medio de la curva de crecimiento. Y la curva de crecimiento nos marca muy bien por colores, ¿sí? La zona verde normo, la zona amarilla sobrepeso, la zona roja con obesidad. Si estás entrando en zona amarilla, si estás entrando en zona roja, es hora de poner cambios en esa alimentación, es hora de que las cosas cambien en la casa. En la casa necesitamos que cambien las cosas. Entonces, evaluar por medio de esa curva de crecimiento. Con los niños no se trabaja con el índice de masa corporal que se trabaja con adultos, sí, que por sí lo ya está medio desfasado, pero sigue ayudando en muchas cosas, sigue ayudando, ¿verdad? Bueno, entonces con los niños trabajamos con las curvas de crecimiento. Entonces, de acuerdo a cómo van con las curvas de crecimiento y cómo están ahí, cómo está la genética, cómo vienen papá y mamá, entonces de acuerdo a eso se va haciendo el seguimiento y se va haciendo la evaluación para poder ir haciendo los cambios necesarios para lo que se necesite. Muchas veces, como te dije, el crecimiento de la talla, otras veces el descenso de peso, es tratar de evitar que ya no suba de peso, mantener ese peso para el momento en que tiene que ir subiendo de talla. Entonces, ir controlando de diferentes formas, pero nuestra herramienta principal es la curva de crecimiento. Exactamente, son las curvas, sí. Algo muy importante también de destacar en esto, por ejemplo, es que más allá de lo que puede afectar en la apariencia física, la obesidad, también podría afectar el tema de lo psicológico, también lo neuronal, su desempeño, por ejemplo, tanto en el colegio como en socializar. Sí, todo lo que tenga que ver con trastornos físicos, sabemos que en lo que es el entorno de la niñez, entorno de la adolescencia, implica mucho de lo psicológico porque hay una parte importante en lo que es bullying. El nombre que le quieran poner, pero sí están como marcados como él, que está más gordito, o vos no podés, o vos no vas a hacer eso, de la actividad física inclusive, ¿sí? Entonces sí afecta también desde ese ámbito. Entonces, tener en cuenta que afecta desde ese ámbito y también afecta porque tanto los trastornos de sobrepeso y obesidad en las niñas adelantan mucho lo que es también la entrada a la adolescencia y la descarga hormonal que va a haber en ese organismo. Entonces, es adelantar todo el proceso cuando tenemos chicos con sobrepeso y obesidad. Entonces, es trabajar, por eso le decía yo, ya estás a tiempo, con 6 años, estás a tiempo, podemos ir trabajando sin problema para poder llegar a un peso ideal para cuando el niño tenga 8, 9, 10 años, no es algo que se consigue el día a la mañana, pero se va trabajando, se va trabajando. Exactamente. Más mensajes que nos van llegando al 0985-625-000, dice, mi bebé toma solo tití, dice. Sí. Con 4 meses tengo que ir a trabajar y no quiere biberón. ¿Qué puedo hacer? Dice esta persona. Primero, mami, empezar a armar tu banquito de leche. Si ya armaste tu banquito de leche, para los que no saben, el banquito de leche es trabajo de mami, es extraernos la leche materna y preparar banquito de leche materna para lo que va a necesitar el niño, ¿sí? Probar por ese lado. Si el problema está en biberón, tenemos los vasitos de jarabe, los vasitos chiquititos de jarabe, ¿sí? Al niño se le pone medio sentado y se va probando, ellos pueden tomar sin problema con eso y con cucharita, ¿sí? Entonces ir probando, tendrías que estar, tiene 4 meses tu bebé, tendrías que estar, si es que no acumulaste vacaciones, algo tendrías que estar ya nomás prácticamente iniciando a trabajar porque 4 meses es lo que la ley le cubre, ¿sí? Tendrías que estar iniciando, entonces es momento de ir trabajando.
Y de acuerdo cómo está el niño o la niña, es ahí donde se ve, por ejemplo, 5 meses y medio, y si el niño está bien adaptado, se sienta solo, hay características que ve el pediatra, podemos iniciar alimentación complementaria un poquito antes. En esos momentos la alimentación complementaria se puede iniciar un poquito antes porque el niño no acepta otra cosa que no sea el pecho de la mami. Entonces como que nos da un espacio para que mamá llegue para ir viendo qué le damos para preparar. Pero primerito, mami, tu banquito de leche materna, y la otra opción sería probarle varias tetinas y lo que sería con los vasitos o cucharitas. Lo que es lactancia tiene un mundo, ¿sí? Es mucho más largo y más amplio. Que no deje la leche materna. Que no deje la leche materna. Porque por lo que ella comenta, el problema es biberón, no leche materna. Sí. El problema es que no aceptan biberón porque no quieren. Lo que tenemos que entender también que la lactancia materna no es solamente el alimento que le está pasando, es el vínculo que se crea con mamá e hijo, es la seguridad que le da ese pecho materno al niño, ¿sí? Es el amor, el cariño que se está pasando en ese momento. Entonces es mucho más que solo darle un alimento. Y hablando de alimentos, ¿cuáles son las recomendaciones para que la leche materna no pierda esos nutrientes que usted mencionaba en el momento de la extracción? Por ejemplo, tener que guardar para poder justamente suministrarle a la criatura después. Los nutrientes no van a variar, sí puede haber contaminación, que es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Contaminación sobrebacteriana, entonces eso tenemos que tratar de evitar. Entonces, que mamá se extraiga y al extraer vaya guardando en el congelador, si no va a usar enseguida. En el congelador va a durar hasta un mes más o menos, dependiendo de nuestro calor, de que se corte la luz, una cantidad de factores. Y abajo en la heladera hasta 24 horas puedes estar. Sí, abajo en la heladera, siempre en el fondo de la heladera. Entonces, si te saco hoy 1 o 2 extracciones, puede guardar en la heladera porque mañana ya va a tomar el niño. Si se saca en el trabajo, que es la recomendación que siempre hacemos, si el horario de trabajo va a ser muy largo, ¿sí? Aunque tengan el permiso de lactancia materna, normalmente las mamás o entran más tarde o salen más temprano, pero lo mismo sigue siendo un periodo muy largo en el que se quedan. Entonces, hacer por lo menos una extracción estando en el trabajo. Y el problema está ahí cuando hacemos la extracción en el trabajo, es dónde se extraen las mamás. Sí. Las mamás se suelen extraer en el baño. ¿Y cómo guardar? Las mamás se suelen extraer en el baño. Y ojo, porque ahí sí puede haber contaminación. Las empresas que no tienen un lugar para extracción, que por ley hoy en día la mayoría tendría que tener. Y sí, y de aparte de eso, ¿dónde guardar nuestra leche materna? Mantener en un recipiente que tenga hielo, ¿sí? O en la heladera y transportar en un recipiente que tenga hielo para llegar hasta casa. Entonces es todo un trabajo, no es algo así facilito, nomás que decimos, dejo y voy a continuar mi lactancia materna. Justamente por eso es que se ve a los 4 meses una bajada tan grande de la cantidad de mamis que dan pecho. Porque inician el trabajo y sacarse y dejar es complicado. Es complicado. Bueno, más mensajes. Vamos a leer el siguiente mensaje que nos llega a la producción. Dice: buenas noches, mi consulta para la licenciada es la siguiente. Después de 1 año de edad, ¿la lactancia debe ser a horas específicas o sigue siendo a libre demanda? Dice esta pregunta. Va a depender mucho de mami, de vos, de tu horario, de lo que vos quieras, ¿sí? A libre demanda, el bebé toma cuando quiere, ellos ya te estiran la ropa, se van acercando. Puedes seguir mamando antes, después de la comida, no va a variar. Pero ya es momento que por ahí le puedas ir organizando un poquitito porque ya van a estar las comidas. Entonces como que le vas poniendo de a poquito horarios, si se puede y si cada niño. Entonces él ya sabe que va a mamar un chiquitito, pero después va a venir el desayuno, ¿sí? Su media mañana va a tener una fruta, sin cortar la leche materna. Por eso es que va a depender de cada mamá, de acuerdo a lo que quiere y cómo van viviendo, ¿sí? Para las que empiezan a trabajar o salen mucho, es como que es más fácil porque se organizan por el horario. Pero para las mamis que están mucho tiempo con el niño, 24 horas con el niño, son ellos las que se quedan, es más difícil este tema. Porque el bebé te asalta. Ellos quieren pecho, te ven y quieren pecho directamente. Entonces es ahí lo que cuesta un poquitito más ir acomodando de a poquito para ir organizándole un poquito su alimentación. Pero sigue siendo leche materna súper nutritiva e importante. Muy importante, por cierto. Y bueno, seguimos leyendo más mensajes. Son muchos mensajes que nos van llegando. Dice: hola, excelente el programa. ¿Es bueno darle leche de cabra al niño de 3 años? La pregunta. Sí, mami. Si tu leche de cabra pasó por el proceso de hervir, que tiene que ser lo mismo en la leche de vaca, pasó por el proceso, se hirvió, se le controló, podés darle leche de cabra, tiene una cantidad de nutrientes también, ¿sí? No hay ningún problema. Así que, pero de encontrar alguna diferencia entre que es mejor que la leche normal, que la leche de vaca, porque la leche normal a la que le decimos leche de vaca sola, tienen buena cantidad de nutrientes y muy parecidos los nutrientes, no va a haber mucha diferencia, mami.
¿A partir de qué año, por ejemplo, una persona, o sea, una mamá puede darle leche de vaca o sea, la leche normal que compramos en el súper a la criatura, licenciada? A partir del año. Antes del año no damos leche de vaca ni leche de cabra a los niños, ¿sí? No damos leche, ¿por qué? Porque puede ocasionar justamente anemia por pérdida de hemoglobina por materia fecal. Entonces no se da leche ni en sachet, ni en cartón, ni de vaca, ni de cabra antes del año de edad. Anoten esto, mamis, las que van a tener bebés en estos últimos meses, también a tener en cuenta. Más mensajes que nos llegan, son muy importantes los datos que estamos dando, así que las señoras, las señoritas que van a estar teniendo bebés, tienen que anotar esto. Buenas noches, yo quisiera saber cómo puedo ayudar a mi nena que tiene 10 años. Había bajado 7 kilos y ahora subió de vuelta. Pesa 65 kilos. No compro pan, nada que le haga subir y ya no sé qué hacer con ella. Esta persona que tiene una nena de 10 años. Y tiene 67. Sí. A mí primero, ¿en kilos. cuánto tiempo bajó esos 7 kilos y por qué bajó los 7 kilos? ¿Sí? Bajó cambiando la alimentación, bajó porque estaba haciendo más actividad física y ahora dejó la actividad física. Entonces ahí necesitamos más datos para poder entender qué. Y de por ahí pensamos, no compro pan. Mami, el pan no es lo único que hace subir de peso, puede ser juguito en caja. Puede ser el azúcar directamente, puede ser alguna preparación, puede ser el fideo. Hay demasiados factores que no es solamente el pan el que hace subir. Es más, una rebanada de pan, una rebanada en el día puede ser que no sea lo que le esté haciendo subir. Puede haber otros factores y analizar un poco todo el contexto. Aquí la recomendación va a ser siempre acudan a los profesionales. Hay nutricionistas del Ministerio de Salud, es cierto, aquí ya va a entrar así mi cañada otra vez, es cierto que son pocas las nutricionistas dentro del Ministerio de Salud, que no hay muchas y no muchas somos las que hacemos nutrición infantil, pero están preparadas las nutricionistas, somos profesionales preparados para colaborar en educación nutricional. Esto es salud pública, ¿sí? Esto es salud pública y salud pública es educación. Tenemos que trabajar mucho todavía en el país en educación y en salud pública, pero es importantísimo que salgan justamente este tipo de temas y poder hacerle entender a la gente y que vayan entendiendo, ¿sí? Dentro de lo que es salud pública, y ahí yo no trabajo para el ministerio, pero como profesional hago lo mismo. Dentro de está lo que es las guías alimentarias. ¿Sí? El INAN tiene, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, tiene sus guías alimentarias. Uno puede entrar a la página del INAN y descargar las guías alimentarias. Y en las guías alimentarias hay guías alimentarias para menores de 2 años, guías alimentarias para adultos y también hay un segmento bastante grande que es para los niños escolares y en edad preescolar. Entonces ahí uno puede tener una idea de cómo alimentarse sanamente y de cuando uno tiene una idea de qué da bien, puede entrar a equiparar un poquitito y evaluar qué es lo que estoy dando de más o qué es lo que estoy comprando de más en esto. Y ahí un poquito hacer el arreglo que necesitamos en casa si no podemos llegar al profesional nutricionista. Entonces, son herramientas que están, si todo el tiempo entramos a internet para buscar o para ver alguna red social, podemos entrar un ratito entonces en la página del INAN y ahí donde dice materiales están todas las indicaciones y las recomendaciones. Y esto es educación y es salud pública, también educación, nutrición, salud pública. La población tiene que enterarse que hay guías en la cual puede verificar qué come y qué no come para poder ir encaminando un poco. Exactamente, algo que me llama mucho la atención, y disculpen los televidentes mi ignorancia y usted también, licenciada, pero normalmente yo, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, yo siempre pensé que el azúcar se evitaba más bien porque no aportaba nutrientes, pero usted acaba de afirmar de que el azúcar, por ejemplo, engorda. ¿En qué grado? Porque normalmente hablamos de que las frituras, todo lo que tenga aceite, pan, harina, todo eso que engorda supuestamente. O sea, no supuestamente, sino que es lo que más se tiene en cuenta, ¿verdad? Pero sin embargo, el azúcar también puede engordar. El azúcar tiene calorías, el azúcar engorda. ¿Sí? Una cucharadita de azúcar no te va a engordar, pero 10 cucharadas de azúcar, que puede tener una caja de juguito en caja o un vaso de gaseosa, te van a engordar. Entonces sí aporta calorías. Ahora, si vos me preguntas, mi recomendación entre edulcorante y azúcar para niños y adolescentes, azúcar orgánica o azúcar morena va a ser siempre. Yo no recomiendo edulcorantes. ¿Sí? El edulcorante es un sustituto del azúcar ultraprocesado. ¿Sí? Y yo te decía que yo me trato de guiar más por lo natural para los niños, ¿sí? Evitar los ultraprocesados. Entonces, y el azúcar morena es justamente lo más orgánico. Exactamente, es lo más natural. Entonces sí tiene un costo mayor, otra vez vamos a hablar que el azúcar normal o el edulcorante, hay una cantidad de edulcorante, entonces entre el edulcorante y vamos tirando en la familia. Pero lo ideal sería, si preparamos un jugo en casa, no agregarle mucha cantidad de azúcar ni edulcorante.
El edulcorante potencia el sabor, vamos a querer más dulce cuanto más acostumbrados estamos a consumir edulcorante. Y ir bajando de a poquito la cantidad de edulcorante que utilizamos para que el sabor que nos queda en la boca vaya bajando la sensación a lo dulce. Entonces ahí ir trabajando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces no es uno, sino muchas veces la cantidad de lo que se consume. Exactamente, muy importante aclaración también. Y bueno, seguimos leyendo más mensajes. Dice, hola, dice, ¿es normal el peso de un bebé de 18 meses, 15 kilos, alimentado con BLW, dice, sí, y tomando leche entera? Recalco, come súper bien, solo ama las verduras y frutas. Acepta todas las frutas en trozos o enteros. No come golosinas como chocolates, galletitas o alimentos demasiado procesados, dice. Baby led weaning es sí, BLW, ajá, que es un método de alimentación. El método podría ser alimentación tradicional, que es la papilla, y el sí, baby led weaning es el método en trocitos, ¿sí? Aquí, mami, yo te preguntaría cantidad de leche entera que está tomando en el día, cantidad de biberones. Entonces por ahí no es el baby led el problema si come solo frutas y verduras y no muchos cereales, sino qué cantidad de leche entera está tomando en el día. ¿Sí? Pero ¿se podría considerar que ya tiene sobrepeso el bebé? Y evaluar, ¿sí? Porque con niños hasta los 2 años no entramos en curva de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Ahí es evaluar el consumo más que si está con sobrepeso y obesidad, ¿sí? ¿Qué podemos corregir de acuerdo al consumo? ¿Qué podemos disminuir? ¿Y cómo podemos organizarle ese consumo? Y no muchas veces es porque está con sobrepeso o obesidad. Tenemos que ver tan genética, por ahí hay papás, mamás muy grandes. Entonces hay una cantidad de factores y que las mamás estamos muy acostumbradas a comparar. Mi hijo 18 meses chiquitito, el tuyo 18 meses enorme. ¿Por qué será? ¿Qué pasa? Entonces ahí sí pasen por la consulta pediátrica, pidan que se les haga la curva de crecimiento, evalúen dónde están en la curva. Si es que necesitan consultar con el profesional nutricionista, acudan al profesional nutricionista que les pueda aconsejar un poquitito sobre estos puntos y podamos corregir. Muchas veces es cuando es leche entera y es biberón, hay un exceso de biberón, ¿sí? Hay un exceso de biberones. Entonces ir de a poco modificando la cantidad de leche entera que va tomando el niño, ¿sí? Son 1 año 6 meses, 18 meses. Sí. Entonces ver qué cantidad, a veces hay 1 litro de leche, a veces hay 6, 7 biberones en el día. Entonces es evaluar cómo está para poder ir organizándole a ese niño. Más que nada, ese punto, mami. Más mensajes, a ver qué dice la teleaudiencia. ¿Le puedo dar a mi bebé de 3 meses agua? Dice, él solo toma Nutrilón, nada de leche materna, dice. No, mami, no hay necesidad. Sí, está cubierto con su leche de fórmula la cantidad de agua que está necesitando, lo mismo, ¿sí? Con su leche de fórmula está cubriendo, ¿sí? Podés evaluar si es que hay estreñimiento. La leche de fórmula da mucho más estreñimiento que la leche materna. Por ahí la pregunta de ella viene por ese lado, ¿sí? Pero lo ideal es antes de los 6 meses no agua, ¿sí? Antes de los 6 meses. No agua, se mantiene con la fórmula. ¿Por qué? Porque para ellos condicionar que están consumiendo es difícil, entonces puede acostumbrarse más al agua y vamos a eliminar nutrientes, y los nutrientes de la fórmula también son esenciales para ese niño que no consume leche materna. Entonces él está consumiendo buena cantidad de agua ya con la preparación. Está indicada, si hace la correcta preparación, está indicada para que cubra. Importante también ese punto. Hay más mensajes que nos llegan. Dice, buenas noches, doctora. ¿Es cierto que al extraer la leche debes de tener en la heladera sin abrir hasta el uso la puerta? Dice, la puerta de la heladera, me imagino. Sí. Otra consulta, ¿esto debe estar por medidas para el uso o de un frasco se puede usar más veces? Mami, probablemente entendiste mal lo que te dijeron. No tiene que estar en la puerta de la heladera nunca, ¿sí? Tu leche tiene que quedar siempre en el fondo de la heladera. La leche que te extrajiste tiene que quedar en el fondo de la heladera. Al quedar en la puerta, al abrir y cerrar, hay cambio de temperatura en lo que está en la puerta de la heladera. Si queda en el fondo, lo que está en el fondo no tiene cambio de temperatura. Entonces lo ideal es que quede en el fondo, ¿sí? Lo que te sacaste, cuando te sacaste, podés ya guardar vos en la medida que toma. Para las mamis que son fuente inagotable de leche materna, hay mami que te sacan 200, 150 sin problemas. Bendecida, ella excelente. Sí. Entonces, si tu bebé toma menos, ya guardás en las cantidades que tiene que tomar. Entonces, no tenés el problema de calentaste sacaste, modificaste la temperatura. Yo creo que tu pregunta iba más o menos hacia ese lado. Hay mami que llegan a sacarse 100, 120, pero el bebé es chiquitito todavía y necesita 60. Sí, también hablaba del tema del recipiente. Si es que lo tiene ya en un recipiente, es considerable poder utilizarlo varias veces, o cuando ya abren ese recipiente ya tienen que usarlo completamente y deshacerse del resto. El recipiente ideal para utilizar para lo que es guardar leche materna, guardar en banquito,
es el de vidrio. Los frasquitos de marcas X de vidrio de lo que venga, ¿sí? Esos son los ideales. Si tenés las bolsitas que parecen bolsitas de Ziploc, pero son para leche materna, hay una marca que viene reutilizable, hay otras marcas que no son reutilizables. ¿Por qué? Porque depende del tipo de plástico. Porque los plásticos también desprenden ciertos componentes que pueden ser dañinos, entonces va a depender del tipo de plástico. Si decía que era reutilizable, podés reutilizar. Si no es reutilizable, conveniente que uses lo de vidrio, que es más económico, se esteriliza y se utiliza. Las guías alimentarias también en la parte menores a 2 años tienen muy específica esta parte de banco de leche materna y leche materna. Lastimosamente no está, se van a enojar conmigo mis colegas de INAM. No es que no esté bien promocionado, de por ahí no llega a donde tiene que llegar todavía. Pero ahí tenemos datos bastante claros de cómo se puede también hacer el proceso de extracción y cómo guardar la leche materna. Y también el tema del, o sea, el vencimiento, como bien lo decías, puede durar 24 horas en la heladera. En la heladera 24 horas. Por ejemplo, si es que tengo en un recipiente, o sea, lo tienen en un recipiente y lo va a usar solamente la mitad, ¿el resto todavía sirve o tiene que deshacerse? Pongo en biberón, no. Pongo en biberón, meto rápido en la heladera y yo caliento a baño María lo que coloqué en el biberón. El resto sigue en la heladera. Mientras no pierda la temperatura. Que no tengamos cambio de temperatura. Muy importante también aclarar ese punto. Más mensaje, dice: buenas noches, tengo una pregunta para la licenciada Rosana. Tengo una nena de 2 años que es alérgica a la vitamina de la leche. Es muy difícil que suba de peso. Ella tiene 10 kilos y aún está mamando y casi no me quiere comer nada, dice. Entonces, una beba de 2 años con 10 kilos que aún está mamando y no quiere comer nada. Mami, yo creo que ha de ser la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Que ha de ser la proteína de la leche de vaca. Si es alérgica a la proteína de leche de vaca, ella sigue mamando, vos tendrías que estar con una dieta, ¿sí? Libre de proteína de leche de vaca, ¿sí? Mami tendría que estar con una dieta de leche de proteína de vaca para que le ayude también a subir de peso a ella, porque si no, lo que ella está mamando le está pasando a la nena, y si está